Agradezco la invitación a estas jornadas. Lamento no poder estar en forma presencial. Espero el año que viene poder estar con ustedes en forma presencial. Vamos a hablar un poquito de los lípidos en la obesidad. Juicio a los lípidos en la obesidad. Tenemos detenida la dislipemia y algunos de sus secuaces como resistencia a la insulina, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad. Mi nombre es Esteban Larronde, soy médico cardiólogo. En Twitter mi presentación dice: si los cardiólogos supiéramos prevenir la aterosclerosis, no sería la primera causa de muerte. Asumir que sabemos poco es un buen comienzo. En Instagram me defino como hijo bastardo de la hipótesis calórica y la hipótesis lipídica. Creo personalmente, y esto es una opinión, que habernos apoyado en dos hipótesis como la calórica en primer lugar y la lipídica, hipótesis tal vez que no explican el mundo como realmente es, nos llevó a no poder entender el problema y por lo tanto a no poder solucionarlo. Cuando leemos un artículo en cardiología vemos que el 90% habla que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica sigue siendo la primera causa de muerte. Esto es claramente una prueba de nuestro fracaso. No tengo absolutamente ningún conflicto de interés para declarar. Los voy a invitar, y mis clases siempre tienen advertencias previas. Vamos a tomarnos la libertad de por un ratito, por lo que dure esta clase, pensar un poquito afuera del frasco que pensamos siempre, ver la realidad desde otras categorías, no digo que sean verdaderas o no, solamente permitirnos pensar desde otra forma. Clásicamente definimos obesidad y sobrepeso como una enfermedad que afecta a 7 de cada 10 habitantes de nuestro país. Sí, 70%, casi el 70%, en Argentina tienen sobrepeso u obesidad. Y esta cifra está en aumento, lo que es preocupante, ¿no? La definimos habitualmente por una relación entre la talla y la altura. ¿Por qué está causada? Clásicamente decimos que porque comemos más calorías que las que gastamos. Y sí está muy claramente demostrado que hay una relación directa entre sobrepeso y obesidad con diabetes tipo 2, con aterosclerosis, con cáncer, con síndrome metabólico, con hipertensión arterial, con eventos cardiovasculares, con mortalidad y con muchas otras comorbilidades. ¿Qué es lo que medimos habitualmente en el consultorio? Principalmente dos cosas. Se pueden medir muchísimas, pero en la práctica hay dos que nadie deja de medir, que es el índice de masa corporal y el perímetro de cintura. Les recuerdo, y acá nadie va a tener ninguna duda, que el índice de masa corporal lo que mide es corpulencia, no estaría midiendo adiposidad. Sí, el perímetro de cintura es un poquito más útil para eso. Y la dislipemia, o mejor dicho dislipidemia, es una alteración o una respuesta del metabolismo de los lípidos que va a determinar un aumento de las lipoproteínas sanguíneas. ¿Es frecuente? Sí, es frecuente. 3 de cada 10 habitantes, depende de las series. ¿Y es importante? Sí, sí, porque el mainstream tradicional de la cardiología define al LDL o al no HDL o a la ApoB o el colesterol remanente como la causa de la aterosclerosis. Estamos ante la causa del problema que nos está pasando a los seres humanos. Esto, para la visión tradicional, es la causa de la aterosclerosis. Todos los demás son exacerbantes, como el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, la edad. Son exacerbantes, pero la causa sería el colesterol aumentado. Y tanto es así que los lipidólogos más famosos consideran al LDL como un producto final, como un desecho del metabolismo que debe ser erradicado y cuanto antes en la vida mejor. Y esto es repetido por lipidólogos argentinos, ¿no? También en sus redes. ¿Qué es lo que medimos cuando medimos colesterol? Tenemos un perfil básico que es colesterol total, triglicéridos, LDL que puede ser medido o calculado, HDL, no HDL, colesterol remanente y LPA, que hoy por hoy se mide una vez en la vida. Están por sacar el antídoto, después veremos qué es lo que pasa. Y un perfil ocasional que incluye la ApoB, la ApoA, electroforesis, test genéticos. Podemos medir también por resonancia las partículas, pero se nos escapa en nuestra práctica diaria.
Seguramente hasta este punto no tenemos muchas dudas, estamos todos de acuerdo. La obesidad es una enfermedad y LDL es un tóxico que es causa de la enfermedad cardiovascular. Esta visión, esta forma de ver la medicina, compromete solamente esta esfera, que es la fisiología, el genoma y lo nutricional, que de alguna forma es el nexo entre nuestro medio social, nuestro medio geofísico y nuestra fisiología. Y a esto le falta, a esta visión, le falta todo el componente contextual de lo social y de lo geofísico. Pero antes de meternos en eso vamos a ver un repaso cortito de qué es lo que mido cuando mido colesterol en la sangre, ¿no? Cuando uno pide un estudio de colesterol, lo que informan es colesterol total, la cantidad de colesterol que hay en una determinada cantidad de sangre. Eso es medido por el bioquímico. Después nos informan el colesterol HDL, el colesterol presente en las moléculas de HDL, que es el colesterol bueno, el que se conoce mal llamado como colesterol bueno, que tiene una proteína para transportar esa grasa. Sabemos que las grasas no son solubles en líquido como la sangre y son transportadas por unas proteínas. La proteína característica del HDL es la ApoA mayúscula. ApoA mayúscula. Esto viene discriminado, viene colesterol total y HDL. Lo que nos resta, esa porción, es lo que se llama colesterol no HDL. Es muy sencillo, colesterol total menos HDL. Cada vez está cobrando más importancia y es solamente hacer una resta. Dentro del colesterol no HDL hay una subfracción importante que es el LDL, lo que mal llamado es el colesterol malo o colesterol de baja densidad. En lo que nos resta tenemos el VLDL o colesterol de muy baja densidad y el IDL, que el IDL es un paso intermedio entre el VLDL y el LDL. Esa pequeña porción son los kilomicrones remanentes o kilomicrones residuales que se van a modificar de acuerdo a si estamos en ayunas o no. Este rectángulo negro es lo que llamamos colesterol remanente, otra de las cosas que van a sentir cada vez más. Dentro del cuadrado de LDL hay una subfracción que también la van a escuchar cada vez más, que es la LPA. Es una molécula de LDL que aparte se le agrega otra proteína que se llama apoproteína A, pero minúscula. No es la misma del HDL, que tiene más que ver con la cascada de la coagulación que con el metabolismo de los lípidos. Esta subfracción de LPA tiene una fuerte determinancia genética. Nacemos con una cantidad determinada y es muy difícil modificarla con los hábitos. Es importante entender que estas subfracciones son las que denominamos fracciones aterogénicas del plasma. No es solamente LDL, sino todas estas subfracciones son las aterogénicas. ¿Y qué tienen en común estas fracciones aterogénicas? Tienen una proteína que es la ApoB, ApoB100. Esta apoproteína, que es la forma que las proteínas engloban los contenidos de colesterol, de triglicéridos y de fosfolípidos dentro de la molécula. La tienen todas estas fracciones. Durante años estuvimos persiguiendo el lipidoma porque encontramos colesterol en las placas de ateroma y aparentemente el problema está en el proteoma. Vamos a ver un poquito de esto. Hablar de dislipemia en la obesidad es un poquito complejo, tenemos muchas vías metabólicas alteradas. No podemos hablar de eso ahora porque tenemos poco tiempo, pero sí lo podemos resumir de alguna forma y entender que hay una forma que es característica de la modificación de los lípidos en sangre del paciente con sobrepeso u obesidad. Podemos resumirlo en triglicéridos elevados, aumento de la síntesis hepática de VLDL o colesterol de muy baja densidad,
HDL disminuido y aumento de LDL, sobre todo en sus formas más pequeñas. Si son más pequeñas, son más densas. Esto es lo que se conoce como dislipemia metabólica. Veamos un poquito qué pasa adentro de nuestras arterias y nuestras venas. LDL circula por la luz de los vasos. LDL está expuesto a muchas cosas en la sangre, pero principalmente está expuesto a las especies reactivas de oxígeno, que son producto del metabolismo. No es lo mismo decir especies reactivas de oxígeno que radicales libres, pero en esta clase lo voy a usar como forma equivalente. No es lo mismo. Esas especies reactivas de oxígeno que circulan, sobre todo pueden afectar lípidos, pero sobre todo afectan proteínas. Y la proteína principal del LDL es la ApoB. Una vez que se encuentra la ApoB con los radicales libres, lo primero que va a hacer es la pérdida de ácido siálico. El ácido siálico es un azúcar que cubre todo en nuestro cuerpo, absolutamente todo. Es como un manto de invisibilidad para el sistema inmune. Lo que tiene ácido siálico no es detectado tan fácilmente por el sistema inmune. Incluso algunas bacterias lo usan como escapatoria a nuestras células inflamatorias. Pero esta pérdida de ácido siálico, desde el año 98, antes del 95 habían dicho que tal vez esta pérdida de ácido siálico era aterogénica. Después, en el 95-98 salieron estudios que decían que no era aterogénica, pero últimamente parece que la pérdida de ácido siálico es el comienzo de la aterogénesis. Pero dejemos esto porque todavía no está definido. Lo que no hay ninguna duda que esos radicales libres, esas especies reactivas de oxígeno que se acercan a la ApoB, producen un cambio en la carga eléctrica de esa proteína. La vuelven más electronegativa. Esto es el primer paso para la aterosclerosis. Ahí empieza la aterosclerosis. Posteriormente sigue la oxidación y después viene el incremento de la densidad y la disminución del tamaño. Después sí viene el reconocimiento por anticuerpos de esta sustancia extraña que pasa a ser ya ese LDL modificado y todo lo que conocemos como cascada aterosclerótica. Pero veamos un poquito lo que es la fisiología normal. Lo que estamos viendo acá son células endoteliales, abajo. Recordemos que arriba de todas las células endoteliales de nuestro cuerpo tenemos esto. Y no es poca cosa. Esto es una barrera que se llama glicocálix. Imaginemos que es como la espuma del café. Está recubriendo todo el interior de nuestros vasos, venas y arterias. Cuando más grande es la arteria, más grande es la capa de glicocálix. Está constantemente perdiéndose y regenerándose todo el tiempo. Y miren, quise hacer una molécula de LDL. LDL no se aproxima a la célula endotelial en condiciones fisiológicas. No puede aproximarse. Está bien, después de una comida tal vez se pierda este glicocálix, se puede aproximar, pero se vuelve a regenerar y glicocálix no se aproxima a la célula endotelial. Para que LDL se aproxime, tiene que haber sí o sí pérdida de glicocálix. Condición necesaria. Las células inflamatorias tampoco se pueden aproximar. El glicocálix normalmente tiene carga negativa. ¿Y qué fue lo que dijimos que pasan con el LDL, con esa ApoB, cuando es atacada por radicales libres? Toma carga negativa, lo primero que hace. Y esto no es casualidad. Esto es para que ese LDL cargado negativamente se aleje del glicocálix. Cuando circula, ya se va alejando porque las cargas negativas se repelen. Esto sucede normalmente a todos después de comer. Normalmente todos tenemos picos de radicales libres en la sangre o de especies reactivas de oxígeno. Y son captadas por los aceptores o los amortiguadores de radicales libres. Pero si esos radicales libres siguen, porque van a seguir atacando el LDL porque es lo primero que se encuentran, lo van a hacer más pequeño, más denso
e igual lo siguen repeliendo si el glicocálix está intacto. Por eso el LDL modificado con esa ApoB modificada circula por el centro de la luz del vaso. ¿Y hacia dónde circula? Circula hasta que llega al hígado. En el hígado trata de unirse a su receptor, al receptor de LDL, el receptor normal de la molécula de LDL. Pero como ya tiene la ApoB modificada, no es reconocido y no puede ingresar a la célula por su receptor. Sigue su viaje, ¿hasta dónde? Hasta que llega a un sinusoide hepático. Y ahí se acerca a las células de Kupffer, que son unos macrófagos. Y ya no ingresa por el receptor de LDL, ya ingresa por un receptor scavenger, por un receptor basurero de alguna forma, que lo toma, lo ingresa y lo saca de circulación. Esto nos pasa a todos normalmente. Todos normalmente tenemos un exceso mínimo de radicales libres circulantes y nuestro sistema se encarga de sacarlo. Esto no puede no suceder porque así funciona nuestro sistema. Normalmente, cuando aumenta el estrés oxidativo, tenemos mecanismos para contrarrestarlos. Y este es uno de los mecanismos, no es el único. Este es uno. Pero ¿qué pasa si el estrés oxidativo continúa aumentando? El sistema empieza a sufrir las consecuencias del estrés oxidativo y de la respuesta también, porque no estamos preparados para el continuo aumento del estrés oxidativo. Veamos qué pasa. Ante un estrés oxidativo aumentado, esos radicales libres se pegan a la ApoB del LDL, también pasa con el HDL, lo modifican, lo vuelven pequeño, electronegativo, pero también esos radicales libres se pegan al glicocálix. Ese LDL modificado también afecta al glicocálix y la ingesta de sodio también afecta al glicocálix. Esto lo que hace es que ese glicocálix se pierda, ayudado por el shear stress, que es la presión de la sangre, que lo va como destruyendo. Ese shear stress bajo, esa presión de la sangre baja, dije baja, no dije alta, baja, que determina flujos no laminares, flujos turbulentos en determinadas zonas, produce que no se regenere tan rápido y que se pierda más fácil, sumado a todo lo anterior. ¿Y eso qué pasa? Esas LDL que van a estar circulando más tiempo porque no son reconocidas por sus receptores naturales, tienen más oportunidad, ahí sí, de atravesar el endotelio. Y atrás de las células, de las moléculas de ApoB que atraviesan endotelio, por supuesto vienen las células inflamatorias activadas. Y eso es la tormenta perfecta para la aterosclerosis. Sí o sí necesitamos pérdida de glicocálix, necesitamos que pasen las células inflamatorias, y no siempre son estas moléculas pequeñitas y densas. Ese LDL primariamente modificado, que es casi normal a primera vista, también atraviesa. Y ahí empieza el problema. Pero imaginemos por un segundo, que está el estrés oxidativo aumentado, pero el sistema no tiene la capacidad de esa ApoB y este LDL, si no tuviera la capacidad de amortiguar esos radicales libres. No puede, por X razón. Es una simulación esto. Los radicales libres circulantes no se pueden pegar y siguen circulando. Imaginemos esto, esto no pasa. ¿Qué pasa? Van a aumentar la concentración de radicales libres circulantes. ¿Y a dónde van a ir? Indefectiblemente a donde primero van es a nuestro ADN, a nuestras proteínas y a nuestro glicocálix. Y esto sería terrible, esto sería fatal para el sistema. ¿En qué época del ser humano esto sería más terrible? Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, en plena formación, en pleno desarrollo del ADN, de las proteínas. Esto sería lo peor que nos puede ocurrir, tener especies reactivas de oxígeno aumentadas en nuestros primeros días de vida. ¿Y qué hace el sistema ahí? Esto lo prevé, y las embarazadas
duplican su LDL circulante. Esto está más que estudiado. Miren este estudio reciente donde dice que las embarazadas que tienen baja respuesta de LDL en el embarazo tienen altas tasas de diabetes gestacional. Y esto está estudiado, sí. Ya sabemos que las embarazadas hasta llegan a duplicar o algunas más su LDL. Después podemos discutir si lo hacen vía algunas proteínas para que suba, pero no hay ninguna duda que en el embarazo, que es una etapa de nuestra vida donde no pueden circular especies reactivas de oxígeno o ante contaminación ambiental, también aumentan el LDL circulante, ante infecciones, ante tabaquismo. El sistema prevé que cuando empiezan a circular radicales libres y no tienen que hacerlo, aumenta la forma para sacárselos de encima. Ya sabemos que las personas que genéticamente tienen menos LDL tienen más diabetes y más obesidad. Esto tiene algo que ver con todo esto. Veamos otra etapa de nuestra vida donde no sería bueno que circulen muchos radicales libres, que es los primeros días de vida, cuando estamos en pleno crecimiento exponencial. Ese bebé que recién nace no puede tener muchos radicales libres circulantes. Y los lipidólogos nos dicen que esos chicos tienen 20 miligramos por decilitro de LDL en el cordón, y ellos plantean que es la cifra ideal para un ser humano. Pero ese nene ni bien nace, empieza a tomar teta, y la teta es un producto alto en grasas saturadas. ¿Y qué pasa con su LDL? Empieza a subir, sextuplica su LDL. De 20 llegan hasta 130. Y esto no es un error en el sistema. Esto está para esto que les estoy diciendo. Y en la obesidad, ¿aumenta el estrés oxidativo? ¿Y por qué? Acá tenemos que ver la causa de la obesidad. No es comer más calorías que las que gastamos. Si yo digo que como más calorías que las que gastamos, lo que estoy diciendo es que a ese adipocito ingresan más ácidos grasos que los que le salen. Es una verdad de perogrullo, sí, es cierto. Lo que estoy describiendo es algo que está pasando. Estoy haciendo una descripción, pero no estoy explicando la causa. La causa es otra. La causa es para otra clase. Pero hay algo que pasa en nuestro medio que hace 50 años nos hizo comer de más. Y ese comer de más no es gratuito. Eso hace que ingrese más glucosa y más ácidos grasos a nuestro sistema. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, cuando ingresa más glucosa, hay una sobrecarga del complex 1 de la cadena transportadora de electrones. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos. No comemos carbohidratos o grasas. Comemos electrones que tienen un solo destino no, pero principalmente un lugar para ir. Si son carbohidratos, es el complex 1 de la cadena transportadora de electrones en la mitocondria. Y eso produce especies reactivas de oxígeno. Eso produce radicales libres aumentados al sistema. Los radicales libres pueden venir de muchas formas, pero en un paciente obeso que está comiendo más, van a provenir principalmente de la mitocondria y principalmente de la cadena transportadora, y principalmente si come carbohidratos del complex 1 y si come grasas del complex 2, 3 sobre todo. También de una enzima que se llama NOX, que es la encargada de producir radicales libres para la defensa. Veamos, entonces tenemos más especies reactivas de oxígeno por la cadena transportadora, por lo que se conoce como actividad aberrante del complex 1, 2 o 3. Y más especies reactivas de oxígeno aumentado por una enzima que es la NOX, encargada de formarlos. Metámonos dentro de una mitocondria, en su membrana interna, y ahí nos encontramos con esto, que es la cadena transportadora de electrones. Este es el complex 1, el complex 2, 3, 4, y falta el 5, que es la ATPasa, esa hélice que gira y forma ATP. Si yo sobrecargo con NAD reducido el complex 1 por ingerir carbohidratos, este complex 1 entra en lo que se conoce, que está estudiado, como actividad aberrante del complex 1 y lo manifiesta aumentando los radicales libres en el sistema.
Si como grasa pasa con el complex 2,3 sobre todo, es lo mismo. Eso va a producir un aumento de los radicales libres circulantes vía mitocondria, vía su cadena transportadora de electrones. Otra forma, dijimos que era vía NOx, y ese colesterol remanente, que van a escuchar que se habla cada vez más, cuando circula, va a activar las células inflamatorias, que a su vez van a estimular vía NOx, esta enzima encargada de formar radicales libres, y van a formar más radicales libres. Entonces, por todas estas razones, la obesidad lo que va a producir es un aumento del estrés oxidativo y la producción de citoquinas inflamatorias y la activación del sistema inmune. Este es un estudio reciente que se los comento nada más, que el ingerir análogos de cetonas lo que produjo fue una disminución del colesterol remanente y de los triglicéridos sanguíneos. Para mí, nada que se suplemente puede ser beneficioso a este sistema. Lo que hay que desprecargar es esa mitocondria que está produciendo radicales libres y esas enzimas inflamatorias que se están activando. Pero no hay ninguna duda que la obesidad lo que produce es un trastorno en las especies reactivas de oxígeno. Las aumenta en la circulación. Y esta sí es la causa proximal de la diabetes, del cáncer, del asma, de la infertilidad, de la resistencia a la insulina y de las complicaciones cardiovasculares. Pero tenemos que ser un poquito más visionarios y entender que si bien es la causa proximal, tenemos una causa un poquito más distal, que es la obesidad, que es lo que va a causar la alteración del estrés oxidativo. Y después tenemos que entender que hay una causa que es externa a nuestro cuerpo, que es lo que va a causar la obesidad. Eso es para otra clase. Pero sí, la aterosclerosis tiene puntos en común. El tabaquismo, la contaminación ambiental, las infecciones, los tóxicos, la radiación, la obesidad, la diabetes, el estrés, las enfermedades autoinmunes, el cáncer, el insomnio, los lípidos, todos producen más aterosclerosis. ¿Y qué tienen en común todas estas cosas? Sí, es el estrés oxidativo. Todas las cosas que nos producen aterosclerosis tienen en común el estrés oxidativo aumentado, más especies reactivas de oxígeno circulantes. Es verdad que el cuerpo tiene sistemas anti-estrés oxidativo. Tenemos enzimas que nos defienden de esto. Tenemos el glicocálix. LDL y HDL son otra de las formas de defendernos de este estrés oxidativo. Y una forma anterior es la obesidad. La obesidad es un sistema de defensa para nuestro organismo para que no circulen esa cantidad brutal de sustratos oxidables o de glucosa o de grasas o de ácidos grasos y lo guarda de la forma que menos molesta, lo guarda como grasa. Y acá es donde me preguntan, ¿pero vos me estás diciendo que la obesidad es un amortiguador de todo esto? Sí, les estoy diciendo exactamente eso y entender que la obesidad es la forma que tiene el organismo de sobrellevar un medio que lo está haciendo comer de más. Un medio desfavorable en este contexto. Y así lo explico en esta editorial que los invito a leer. El problema no es el LDL, el problema no son los triglicéridos, el problema no es la inflamación activada, ni el problema es la obesidad en sí. El problema está en el estrés oxidativo aumentado, crónicamente aumentado. Incluso, yo les mostré que nuestro organismo está preparado para soportar cierto grado de estrés oxidativo ocasional, en picos, pero no crónicamente aumentado. Ese LDL modificado con sus cargas eléctricas, esa pequeña proporción de LDL que se vuelve pequeño, más denso, ese glicocálix que actúa como un buffer, esa inflamación que se activa no es un error, es cómo funciona nuestro organismo. Así funciona. No es un error, están para disminuir el error. El incremento del estrés oxidativo tal vez sea la causa proximal de aterosclerosis. Ya ni es el LDL ni la inflamación, es la causa proximal, es el incremento del estrés oxidativo. La persistencia en el tiempo
de ese estrés oxidativo es la causa proximal de aterosclerosis más eventos. Ese glicocáliz que yo les mostré tiene todos los factores de la coagulación en su interior y si lo destruimos se activa una cascada de la coagulación y ya lo que se activa es aterosclerosis más eventos. El problema es ese, no es tener aterosclerosis solo. Hay muchos pueblos originarios que tenían aterosclerosis pero no tenían eventos como infarto o accidente cerebrovascular. El problema es la combinación de los dos. Pero siempre, atrás de una vía inflamatoria activada o de la cascada de la coagulación activada, que es condición para que tengamos eventos, el 99% o 98% los factores son externos a nuestro organismo. Salvo que haya un defecto genético puntual, los factores son externos y son reacciones a determinadas cosas como el estrés, las condiciones sociales, los alimentos. Y esas son las verdaderas causas. Esas son las causas raíces. Ahí es donde tenemos que actuar. Por lo tanto, se está acusando a la dislipemia y a sus cómplices, a la obesidad, a la resistencia a la insulina, a la hipertensión. A la dislipemia la acusan de ser causa de la aterosclerosis y a la obesidad de enfermedades predisponentes. Y la verdad que este juicio es improcedente, no hay ningún marco legal para condenar y enjuiciar a nuestros acusados. No solamente no son culpables, sino que estaban en la escena del crimen para impedir daños mayores. Inicialmente estaban en la escena del crimen para impedir daños mayores. Por lo tanto, tenemos que entender que tenemos que liberar ya a la dislipemia, a la obesidad, a la resistencia a la insulina y a la hipertensión. Veamos un poquito más cómo funciona esto. Es cierto, nosotros vemos que los pacientes que tienen obesidad, diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, dislipemia, tienen más eventos, tienen más problemas. Y esto se llama sesgo del superviviente. Cuando la Marina Real Británica en la Guerra Mundial empezó a analizar los aviones que volvían a la base, vio este patrón en las balas, en las alas y en el fuselaje. Entonces dijeron, bueno, tenemos que reforzar estas zonas. Y fue este hombre, Abraham Wald, que dijo, no, lo que tenemos que reforzar son los motores y la cabina, porque esos aviones no vuelven. Esos aviones no están volviendo a la base. Los que vuelven tienen este patrón de tiros. Y esto nos está pasando. Vemos muchos más problemas en nuestros pacientes obesos, dislipémicos, hipertensos y resistentes a la insulina, pero todo hubiera sido peor si no tuviéramos esta capacidad. Vamos a verlo desde otra forma. La hipertensión, la obesidad, la resistencia a la insulina y la dislipemia son formas que tiene nuestro organismo de reaccionar a un medio. Por ejemplo, subir la presión ante un estímulo como puede ser correr, ante el miedo, ante la concentración, es necesario y esa presión que sube o baja durante el sueño se llama carga fisiológica. Es fisiológico que la presión suba y baje. Es fisiológico que ganemos 1 o 2 kilos de acuerdo a la temporada estival que estemos. Es fisiológico determinado grado de resistencia a la insulina acorde a lo que nos está pasando. Y es fisiológico determinado, como yo les mostré, grado de dislipemia en determinadas condiciones. Si el estresor sigue, vamos a pagar lo que se llama carga alostática. Empezamos a pagar un precio por tener la capacidad y la flexibilidad de adaptarnos al medio. Ese precio puede ser aterosclerosis, puede ser determinados morbimortalidad que vemos en relación a estas condiciones. Y si el estresor sigue, pagamos lo que se llama sobrecarga alostática, que puede terminar en eventos y muerte. Pero estamos preparados para sobrellevar cierto grado de hipertensión, de obesidad, de resistencia a la insulina, de dislipemia y que nos sea beneficioso. La capacidad de elevar la presión para la actividad física, para el estrés, para el miedo, para la angustia, es positiva. Y si yo la bloqueo con fármacos, tengo más problemas. No puedo bloquear esa flexibilidad. Es cierto que si yo mantengo el estresor
y aumenta más la presión, empiezo a pagar la carga y la sobrecarga alostática. Lo mismo pasa con la obesidad, es la capacidad de acumular como reserva de grasa excesos de sustratos oxidables para ser usados en épocas de escasez y que no circulen ante una sobreingesta. Eso es lo normal. Si yo no tengo esa capacidad, por ejemplo, en la lipodistrofia generalizada, los pacientes mueren a los 14-15 años. Esta carga fisiológica es normal y la resistencia a la insulina igual. Es fundamental en procesos como la adolescencia, el embarazo, el ayuno, la sobreingesta. Necesitamos tener la capacidad de desarrollarla. Si yo persisto con el estresor, terminamos mal en la carga y en la sobrecarga alostática. Y en la dislipemia igual, como yo les mostré los ejemplos, el embarazo, la lactancia, la sobreingesta, es necesario para sobrellevar determinadas cosas. Lo que es malo es la persistencia del estresor. Por eso acá quiero presentarles esto, es una división de los factores de riesgo en dos clases. Los factores de riesgo con un daño puntual, como la hipertensión arterial secundaria, como la obesidad secundaria a algún defecto puntual, como la dislipemia heredofamiliar, donde hay un gen alterado y no tengo la flexibilidad de reaccionar al medio, o la diabetes tipo 1, donde tengo un daño puntual en las células del páncreas, parto de un daño y voy hacia más daño. En cambio, en los factores de riesgo, que yo los llamo contextuales o predictivos, el organismo sensa un contexto y reacciona a ese contexto. E inicialmente lo que hace no es un daño, es para prevenir el daño. El problema no es la hipertensión arterial, la obesidad o el sobrepeso inicial o esa dislipemia que se forma por un tiempo o esa resistencia a la insulina. Ya si hablamos de diabetes estamos pagando ya una carga alostática o una sobrecarga, ¿no? Pero no partimos de un daño, partimos de una forma de evitar el daño y sí vamos hacia el daño. Por eso, podemos dividir los factores de riesgo tradicionales en factores de riesgo con daño. Esto es una división mía. Se las presento, la podemos discutir o no. Factores de riesgo con daño. Por ejemplo, la diabetes tipo 1. Hay un daño puntual en las células del páncreas. No se secreta insulina. En la obesidad por déficit de leptina, por ejemplo. En la obesidad por hipotiroidismo. Tenemos daños puntuales. Tenemos que ir a suplementarlos con algo, tenemos que actuar sobre ese individuo. En la dislipemia heredofamiliar tenemos un gen que nos hace tener más de 200 de LDL circulante. Perdemos la capacidad de reaccionar al medio. Ya no podemos reaccionar porque tenemos un gen que nos impide bajarlo o subirlo acorde a lo que pasa. O en la hipertensión secundaria, donde hay una arteria renal obstruida, una coartación de aorta, un feocromocitoma, lo que tenemos que hacer es ir a actuar sobre ese daño puntualmente. En cambio, los factores de riesgo predictivos o contextuales, que son estos, el 98% de nuestros pacientes con obesidad o sobrepeso, los pacientes que tienen resistencia a la insulina, me gusta más resistencia a la insulina que diabetes tipo 2, la hipertensión esencial que la vemos todos los días, la dislipemia metabólica, que es la que yo les conté, nos obligan a tratar otra parte de nuestros pacientes. Lo que parece un error, esos factores de riesgo contextuales, no son un error. Están para disminuir el error inicialmente. Y acá es donde todos me preguntan, ¿qué me estás diciendo? ¿Que estas cosas son buenas? Sí, estoy diciendo que este no es el problema de base. Este no es el problema. Y esto influye directamente en el tratamiento, porque a estos pacientes, los factores de riesgo con daño, me tengo que centrar sí o sí en conseguir alguna medicación, en un desarrollo de la industria para que los trate, porque necesito insulina exógena, necesito leptina exógena, necesito bajarles esos LDL que están altísimos por un gen alterado, que ahora por suerte se están desarrollando vacunas. Para eso, una vacuna es una forma de decirlo, ¿no? Es una modificación del ADN que hace que estos pacientes con LDL altísimo bajen mucho y por tiempo sostenido. O en hipertensión secundaria tengo que ir a abrir esa coartación de aorta, abrir esa arteria renal. Me centro en el individuo. En cambio, en los factores de riesgo contextuales no me centro en el individuo. Sí lo voy a tratar, no tengo duda que voy a usar lo que tenga a disposición para modificar esa carga alostática.
Sí, pero me tengo que centrar en el medio, me tengo que centrar en lo que está causando, porque si no voy al fracaso siempre, y eso es lo que nos está pasando ahora. Estamos centrados en esta zona y nos estamos olvidando de esta zona. Y es lo que yo llamo el fenómeno semaglutide, que estamos todos contentos con las nuevas drogas para la obesidad. Son un parche, son algo que si no solucionamos lo de base vamos a terminar con toda la población tratada con esto. Es cierto, tienen significancia estadística, eso lo llamo significacionismo, porque no estamos viendo el nivel geosocial de esto. Y si no entendemos que si por más que tengamos una droga excelente que baja el 20%, pero la tengamos que dar crónicamente y seguimos generando obesidad por otro lado, no tiene sentido. Vamos a terminar todos o con una cirugía bariátrica o todos aplicándonos una medicación carísima. Tenemos que sí o sí entender que hay que trabajar sobre el medio. Porque si no, a la larga terminamos tironeando variables hacia un lado con medicación, pero todos sufriendo esta carga y esta sobrecarga alostática. Y vamos a tener problemas igual. Vamos a tener menos, pero vamos a tener problemas lo mismo. Y estas condiciones como el sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, dislipemia metabólica e hipertensión, esencial, son dedos que nos están señalando el problema. Dedo que señala la luna. Y nos quedamos mirando el dedo. Tenemos que ver el problema y actuar sobre el problema, que es la causa. ¿Qué pasó hace 50 años que empezamos a comer de más? Ahí está el problema. Busquemos en nuestro contexto. Por lo tanto, en este juicio, no me gustaría hacer un juicio, sino entender lo que está pasando. Actuar sobre los verdaderos responsables y entender que muchas veces nuestro sistema no puede reaccionar de otra forma. ¿Y cuáles son los verdaderos responsables? Las sociedades científicas y profesionales esponsoreadas que mantienen hipótesis falsas, como la hipótesis lipídica y la hipótesis calórica, lo podemos discutir en otra clase. Las hipótesis científicas promocionadas por los que venden antídotos para esto. La promoción de los ultraprocesados por profesionales, por ejemplo, la porción justa. No podemos mantener eso. Ahí estamos en la causa. Cuidarnos del mecanicismo científico, pero también del significacionismo, el efecto semaglutide. Porque una medicación que sale $1000 por mes y la tengo que aplicar en forma crónica, tuvo una significancia estadística en bajar de peso y en reducir determinados eventos, no significa que actúe sobre el sistema. No estamos entendiendo una parcialidad. Promover desde sociedades científicas la solución a problemas sociales que tal vez sean la real causa del problema y entender lo que nos está pasando, entender desde esta forma lo que nos está pasando. La ligera paloma que siente la resistencia del aire, que surca al volar libremente, podría imaginarse que volaría mucho mejor aún en un espacio vacío. Lo que no sabe es que el aire que resiste su vuelo es lo que la sostiene. Dejemos de pelear contra molinos de viento y empecemos a ver las verdaderas razones y a entender cómo funciona nuestro sistema. Muchas gracias.